Rafael el virus, indica mítico, Bienvenidos cubanas y cubanos de todas partes del mundo al primer capítulo de La Voz Cubana en USA. Precisamente hoy estaremos conociendo sobre las vivencias de un joven cubano con el que muchos se sentirán identificados a pesar de su estilo muy propio. Y ya sabrán a qué me refiero con eso de su estilo muy propio. Sin más preámbulos, con nosotros Rafael. Quisiera primeramente que nos describieras quién es Rafael en una frase. Sí, primero un placer ser partícipe de este podcast. Yo describo a Rafael como un guerrero, más que todo por todas las cosas que le han pasado en la vida, que han sido muchas, y por eso lo describo como un guerrero. Sí, como la mayoría de los cubanos, diría yo. Exacto. Así estoy seguro que se van a describir muchos de los que ya tienen la posibilidad de estar en los Estados Unidos. Después de haber pasado muchas cosas seguramente. Sí. ¿Qué te trajo a Estados Unidos? Y para ello quisiera que me lo enfocaras de la siguiente manera. ¿Fueron sueños? ¿Fue necesidad? ¿Fue política? ¿Fue amor? Bueno, creo que la gran mayoría de los cubanos, principalmente los jóvenes, tienen el sueño pues como todos decimos, vivir el sueño americano, de llegar aquí a Estados Unidos. Yo creo que yo vine para Estados Unidos estando en el mejor momento que tuve en Cuba, ya se diga económicamente, porque mi vida como tal no fue una vida de abundancia. Y cuando mejor estuve económicamente, pues decidí venir. Las razones fue realmente eso, lo que todos creemos cuando estamos en Cuba, pues vámonos para Estados Unidos a vivir el sueño americano. Y Sí, pero no me abundes mucho porque quisiera que me detallaras un poquito eso más. bueno, ¿qué te puedo decir? No fue por amor, no fue por dinero, porque ya te digo, vine en el mejor momento económico que tuve en mi vida. Yo creo que vine por cosas de capricho, más que todo, porque situaciones económicas siempre han habido, pero yo estaba bien en ese momento. Más que todo, ya te digo, fue capricho, porque necesidades en el momento en el que vine tenía bien pocas, a pesar de que todos sabemos que la situación en Cuba, cuando empiezas a tener éxito, es un poco complicada. ¿Hace cuántos años ya que viniste? Ya van a ser 3 años, en febrero va a ser 3 años que estoy aquí. Bueno, como tal entré en diciembre, o sea que en diciembre van a ser 3 años, pero estuve detenido en un centro de migración aquí por 2 meses y salí pues en febrero. Yo diría que pude haberte ayudado un poco a la decisión de en ese momento poder salir, pues que aunque como me estás diciendo no te estaba yendo mal en Cuba, pero también era lo que muchos jóvenes estaban haciendo en ese momento. Exacto, es lo que te explico. Era la tendencia, pues todo el que pudo. Yo creo que los jóvenes que están en Cuba actualmente, yo diría que un 95% es porque no tienen la posibilidad de salir. Porque creo que ese es el plan final para todo el mundo, todos los jóvenes que están en Cuba, pues salir a buscar un futuro mejor en otro país. ¿Cómo llegaste a Louisville? A Bueno, ver, sí, pues bueno, antes que entres, no sé cómo lo entiendes tú o cómo te identificas tú con el nombre de la ciudad. A mí personalmente me cuesta un poco porque Sí. hay muchos que dicen Louisville, otros dicen Louisville. Louisville, ¿ya? Y eso depende Yo personalmente un día quisiera pues traer a los que son nativos, vamos, en buen cubano, a los que, cuando decimos, a los que son de raza, de Sí. verdad, de aquí, a ver cómo realmente ellos le dicen a la ciudad. Pero eso pudiera ser otro tema, eso lo Sí. trataremos en otro momento. Ahora, ¿cómo llegaste a esta ciudad? Bueno, inicialmente cuando yo salí de la frontera, me fui para la ciudad de Miami. Lo más cercano que tenía era un primo mío, me ofreció pues su puerta, su hogar. Fui hacia allá y pues luego de 2 meses de estar viviendo en la ciudad de Miami, conocer lo básico, cómo son los precios, los altos precios de la renta, de todo. La economía en Miami es muy veloz, muy alta. Yo decidí pues tratar de comenzar en un lugar que la economía fuera pues más tranquila, que las rentas fueran más bajas, que fuera más fácil conseguir un buen trabajo.
Y pues varias amistades me aconsejaron pues venirme acá a Lugo. Y por eso fue que vine por acá. Más que Supongo, todo por economía. sí, supongo que te chocaba un poco también alejarte del mundo artístico de la farándula, que es lo que Sí, normalmente donde se es más fuerte allá en la Florida, ¿verdad? Pero sí, bueno, al final lo decidiste. sí, es complicado porque allá en la Florida es todo más cómodo el idioma. En casi todos los lugares. A mí me asombraba que yo iba a los lugares federales y se hablaba español. O sea, para mí era normal. Me di cuenta cuando me mudo de estado que normalmente en los lugares federales, pues no se habla español, todo el mundo habla inglés. Pero allá en la Florida, pues prácticamente está rodeado de hispanos y pues la mayoría hablan español. ¿Y en qué pierde su tiempo, por así decirlo, Rafael? O mejor dicho, te cambio la estructura de la pregunta. Mencióname 3 pasatiempos que tienes actualmente aquí en Estados Unidos y 3 que tenías en Cuba. Bueno, que tengo actualmente, creo que uno lo tenemos, creo que la gran mayoría, que es mirar redes sociales. Creo que el otro que tengo es jugar Play, que ese también va mucho con los hombres, la mayoría jugamos Play. Y otro pasatiempo que tengo, es que aquí casi no alcanza el tiempo para, ¿sabes? Pero otro pasatiempo que tengo, que también lo tenía en Cuba, que es cuando hay tiempo, pues juego baloncesto los fines de semana, que era uno de mis deportes favoritos en Cuba. De hecho, fui basquetbolista en Cuba. Es decir, que ese lo compartes. Te Sí, gustaba en Cuba, lo realizabas allá y aquí también. sí. Ok, y ahora argumentame de los de Cuba. Y en los de Cuba, pues ese, jugar baloncesto, jugaba fútbol también. Y creo que el otro pasatiempo que tenía en Cuba, las redes sociales también. A pesar de la mala conexión que hay en Cuba, yo creo que ese pasatiempo yo lo vengo arrastrando ya hace unos años. De mirar redes sociales. Paso muchas horas mirando redes sociales. Es la realidad. Sabes que para los que hemos tenido la oportunidad de alguna vez volver a Cuba, resulta un poco impactante o hasta traumático el que no funcionan a la misma velocidad cuando entras a cualquier red social. Es algo que uno aquí realmente no le da valor, no le da importancia, pero en el momento que estás allí, que intentas conectarte en ese rato que luego ya dejaste de ver a tu familia, que tienes ese momento a sola para Sí, descansar, que dejaste de compartir con las amistades, con la gente querida que fuiste a ver, pues uno quiere pues mantener algunos hábitos que normalmente en este país tenemos la oportunidad de hacer. Y en ese momento te das cuenta, el valor que el, tiene. Yo te comento, no he tenido desgraciadamente la posibilidad de regresar a Cuba, pero sí con otros aspectos de la vida valoro cosas que a veces tienes que no te das cuenta el valor que tienes hasta que lo pierdes o hasta que en el momento en el que estás no lo puedes tener. si quisiera Por hacerte, eso lo entiendo por esa parte, porque en otras circunstancias sé lo que es no valorar algo que tienes porque crees que siempre va a estar ahí y en el momento cuando no lo tienes, pues sientes el dolor. pues Por eso lo entiendo. y justamente quisiera hacerte preguntas que tienen que ver con temas similares. Más que nada para que se conozca un poco más de Sí, Rafael, porque algunos hemos tenido la oportunidad y el privilegio de saber la gran persona que eres y todo lo que ofreces a modo de entretenimiento y cuando se comparte en ciertos espacios. Pero bueno, realmente el público y de manera general los cubanos no conocen a Rafael. sí. Pero bueno, sin irnos del tema en el que ya estábamos, que estábamos justamente comparando algunas cositas en cuanto a redes sociales de Cuba. Ya en algún momento podremos hablar qué tan difícil es dedicarse a las redes sociales estando en Cuba y las ventajas que tiene hacerlo desde un país como este. Pero Exacto. bueno, sin dilatarnos más en ese aspecto, ¿por qué decidiste salir de Cuba? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, teniendo en cuenta que, como te comenté, mi situación económica había mejorado notablemente, yo decidí salir porque hay algo bien real en Cuba y es que por mucho éxito que tengas o cualquier negocio que tengas que en ese momento sea exitoso, no hay una estabilidad económica.
Entonces yo puse en una balanza, aparte de que era lo que estaba en el momento, que si vámonos para Estados Unidos, que si vamos a vivir un sueño americano, también puse en una balanza el tema de que, y si esto que yo estoy haciendo, que hoy me está funcionando, el día de mañana no me funciona. Pensando en mi familia, pensando en tratar de darle la mejor tiempo de vida que le queda a mis padres, a mi familia, que traten de vivir lo mejor posible por el resto de la vida, por el resto de su vida, ¿no? Yo decidí pues tratar de mantener el negocio que tenía en Cuba en ese momento y pues yo puse en una balanza, esto puede seguir facturando dinero y yo me puedo ir a hacer más dinero. Y yo creo que eso fue lo que me acabó de dar pues el paso final a dejar lo que tenía en Cuba funcionando y salir a aventurarme por una nueva vida, porque realmente cuando llegas aquí empiezas desde cero. Es como nacer de nuevo. Sí, es duro y supongo yo que hoy en día eso sea lo que siga reteniendo incluso a muchas personas que sí tienen las condiciones y los recursos para salir del país, pero bueno, hasta cierto punto han logrado sobrevivir y adaptarse, Sí. que es lo que creo yo que aún sigue permitiendo que muchas personas que están teniendo, digamos que hasta cierto punto éxito, Ujú. teniendo en cuenta con todo lo que tienen que bregar, todo lo que tienen que saber manejar para mantenerse bien económicamente dentro de ese país, que todos los cubanos conocemos La las situación. carencias y lo difícil Sí. que puede ser emprender en un país como ese, incluso pues para lo que les gusta vivir de sus redes sociales, pues créeme que Complicado algo también. tan simple como lo ves desde aquí no tiene nada que ver a cómo se maneja y se hace desde allá. Ahora, momento más difícil de tu viaje hacia aquí hasta los Estados Unidos. Bueno, yo creo que la gran mayoría, o sea, los que tienen la posibilidad de venir directo en avión por reclamación o los que cogieron la etapa del paro humanitario, pues quizás no lo entiendan, pero creo que la gran mayoría de los cubanos hemos pasado mucho trabajo y momentos difíciles para llegar aquí. Porque entiendo y valoro mucho, en primera, las personas que tuvieron el valor para montarse en una lancha y atravesar ese largo camino y llegar hasta aquí. Eso para mí es de valiente. Y aún así, no entiendo cómo hoy en día todavía hay personas que demigran ese tipo de personas llamándolos balseros. Cuando para mí sería un orgullo ser un balsero, porque yo no tuve el valor. Tuve, incluso yo, te voy a hacer una anécdota, ahí haciendo un paréntesis en la pregunta que me hiciste, te voy a hacer una anécdota que pocos saben. Yo tuve pago ya, yo llegué a pagar una lancha para venir. Y 2 días antes yo les dije que no iba, no tuve el valor. Viene también de la mano que en ese momento el negocio que yo tenía empezó a crecer. Y yo dije, pues voy a esperar. Porque también dentro del desespero uno a veces lo lleva a hacer cosas que uno no, en sus 5 sentidos no haría. Pero realmente hay que tener mucho valor para tomar esa decisión de arriesgar la vida, que muchos miles, para no decir un número que uno no sabe, pero miles de cubanos han perdido la vida cruzando ese mar para llegar a este país. Sí, yo estoy seguro que todos hemos escuchado en más de una ocasión historias que tienen que ver con eso. Y Complicado. sobre todo de personas, amistades, conocidos que lo han intentado y no lo han logrado. O sea que persiguiendo un sueño, persiguiendo un mejor futuro, persiguiendo Más que todo un oportunidades. sueño, porque tú no sabes, por mucho que las personas aquí cuenten cómo funcionan las cosas y demás, la realidad es que hasta que llegues y vivas, No vas a no saber vas a entender realmente. ni saber cómo realmente son las cosas Y aquí. de eso te quiero Porque preguntar, de eso sí, te quiero preguntar también, pero para no, digamos que dejar detalles importantes que sí, quisiéramos que trataras, cosas que se me vienen ocurriendo, pues que puedan resultar importantes para el que está del otro lado de la pantalla y no ujú. te conoce. Eh, Primer impacto o impresión al llegar a este gran país. Bueno, la comida. Cuando yo fui a un mercado de comida que yo vi
tú sabes, nosotros... Creo que nos pasó a todos. No, es que imagínate, cuando yo vi la cantidad y la abundancia de comida que hay, que tú puedes comprar las cantidades que tú quieras, aparte, que no es que solamente puedes comprar las cantidades que quieras, es que con un salario, por muy mínimo que sea, puedes comerte lo que quieras. Porque la economía aquí está estructurada para que lo que es el tema de comida, por ejemplo, hay otros puntos, pero el tema de la comida, yo creo que puedes comprar lo que desees. Y eso fue algo muy impactante porque venimos de un lugar donde no funciona así, donde las cosas son racionadas, donde el dinero escasamente da para comer lo que se puede. Entonces, eso es algo que crea mucho impacto. El tema de la comida fue, creo que, mi primer impacto. Tuve más, pero creo que el primer impacto fuerte que tuve fue llegar a un mercado. Ahora mismo diciéndome eso, se me ocurre y hasta te imagino viéndote haciéndote selfies o videitos con No. todos los surtidos de productos en los mercados. No lo hice, pero sí he visto mucha gente haciéndolo, pero no llegué a hacer eso. Primer trabajo y cómo lo conseguiste. Complicado. Mira, te voy a explicar. Yo tengo un amigo del barrio que le comento, oye, estoy aquí en la Florida, sin trabajo, hermano, tratando de, tú sabes, cuando todos llegamos, queremos comer en Estados Unidos. Nosotros llegamos con la idea de que nos vamos a comer esto rápido. Y él me dice, mi hermano tiene una compañía de construcción, a su hermano también lo conocía, y le dije, coño, habla con él, de una yo voy para allá, yo hago lo que haya que hacer. Bueno, ¿qué te cuento? Ahí nada más duré 2 semanas. Incluso hasta hielo me tuvieron que poner en las piernas porque yo vengo con una idea de Cuba de que la construcción, no, eso, aquí hay de todo, aquí hay equipo y aquí esto es más fácil. No, ¿qué te cuento? Es duro. Sí. Hay que estar ahí para saberlo. Exactamente, hay que vivirlo para entenderlo, porque es que es muy, muy duro, no hay manera de explicarlo, solamente los que trabajan en construcción, roofing, que creo que son los trabajos más fuertes, saben de lo que estoy hablando. Ese fue mi primer trabajo, solamente duró 2 semanas, y más que todo es que yo no aguantaba esa primera parte que es adaptación, a pesar que vienes de no estar acostumbrado a trabajar, no estás acostumbrado a trabajar en un trabajo fijo 10 horas, esa es la primera. Pero aparte tampoco estás acostumbrado a trabajar bajo el sol que hacen en la Florida por 10 horas con el rigor que se exige aquí en los trabajos. ¿Pero qué me estás queriendo decir? ¿Que en Cuba los albañiles no trabajan? No Ten es cuidado con eso. No, yo no quiero decir eso. Lo que sucede es que en Cuba, y esto es en general para todos los trabajos, en Cuba no hay una persona encima de ti constantemente diciéndote no te puedes sentar, no puedes hacer esto, tienes que esperar el break de 15 minutos. Eso en Cuba no existe. En Cuba tú puedes coger el break las veces que tú quieras. En el 99% de los trabajos. Eso aquí no funciona así. Aquí las personas que estamos aquí sabemos cómo funciona, que tú no puedes parar de trabajar hasta que llegue la hora de tu break o de tu lunch. Y eso fueron cosas que me impactaron, que ahí nada más pude durar 2 semanas. ¿No te daba pena con quien te recomendó? Sabes que eso le ha pasado a muchas personas que me han comentado lo siguiente, o incluso hasta dueños de negocios se han quejado de eso. Es que me han dicho, por ejemplo, es que tengo un empleado al que le tengo buena estima, pero me recomendó a su primo y el muchacho hace mal el trabajo, tengo que regañarlo, entonces he estado a punto de hasta despedir al que sí lo hace bien, al que sí tiene buen desempeño, justamente hasta porque molesta que recomiendes a alguien que no esté a la altura para lo que tú lo estás recomendando. ¿Y tú qué hiciste? ¿Fuiste uno más de esos que hizo quedar mal a quien te recomendó? Recuerda que el amigo mío, los dos son conocidos míos del barrio, pero uno es de mi edad contemporánea y obviamente es el que más afinidad tenía conmigo, y el hermano que es mayor pues era el dueño de la compañía. Yo recuerdo que jaraneaba conmigo y me decía, coño, Dayan, que era el nombre del muchacho, el amigo mío me dijo, Dayan te vendió como un león y saliste un gatito. Y yo le expliqué, él al final, yo sé que lo hacía en broma, porque yo sé que él en el fondo entiende que yo acabo de llegar de Cuba, que yo no tengo la educación para afrontar ese tipo de trabajo, porque no estoy acostumbrado. Y yo creo que en el fondo yo siempre fui de frente con ellos,
le di explicaciones a los dos, yo creo que en el fondo ellos me entendieron. Ok, no, es que escuchándote me viene ahora mismo a la mente la idea del cubano recién llegado, que viene con ese aire y con esas ínfulas de yo puedo con todo, yo vengo a trabajar los 7 días de la semana, 18 horas, Así llegué yo sí puedo, yo voy a ser el dueño de ese país, voy a conseguir todo lo que quiero. Así llegaste tú y luego no aguantaste 2 semanas en ese trabajo. 100%, ese soy yo. El prototipo que estás describiendo, este que está aquí. Ese soy Uno yo. más, porque Sí. así los hay muchos. Yo Así conozco llegué unos yo. cuantos. Yo llegué con el ánimo de la vida. Aparte, con inspiraciones de que ya, vamos para adelante. Pero es que normal, con esas ganas llegamos a este país. era complicado porque, mira, no tenía carro, tenía que pagar Uber y estaba como a media hora de mi casa. O sea, entre Uber de ida y vuelta yo gastaba casi la mitad de de lo que ganaba diario. Entonces, el sacrificio lo veía menos. Pues, yo creo que una de las cosas que me hizo a mí dejar el trabajo era una, porque tenía un negocio que seguía funcionando en Cuba y me estaba dando algo de dinero. Y la otra era que yo puse en una balanza que no podía atender el teléfono, no podía atender clientes que todavía se querían atender directamente conmigo. Y yo puse en una balanza, voy a concentrarme en el negocio que me está dando más dinero, porque para venir a trabajar tengo que gastar dinero y lo que estoy ganando posiblemente haga más tranquilo, pero atendiendo el teléfono. Y bueno, creo que esa balanza fue la que me dejó, aparte que ya yo estaba agotadísimo. Ya yo no aguantaba otra semana, fíjate. Pero sí, yo creo que, porque tampoco quiero desanimar a las personas que van a llegar nuevos y que van a tener que hacerlo. Y para no crearle un desánimo, yo creo que yo pude hacer eso o lo hice teniendo en cuenta que tenía otras posibilidades. Pero yo creo que si yo no hubiese tenido otra salida, que si esa era mi única fuente de entrada de dinero, yo no lo hubiese hecho, yo me hubiese sacrificado un poco más porque era lo que había. Pero yo tenía otras opciones y creo que por eso me fui por el lado más fácil. Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque sabes que sucede y mucho. Cuando tienes una segunda opción, cuando tienes otra oportunidad, cuando tienes un respaldo, Exacto. como todos por ahí deben de entender, no es Ujú. nada complicado saber que si no tienes opción, tienes que hacerlo, por duro que Exacto. sea el trabajo. Este no es nuestro país, no tiene las condiciones a las que estamos acostumbrados y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a cómo funciona y cómo se trabaja en este país, Exacto. donde hay un sistema que llevan años haciéndolo de esa manera y uno no puede llegar queriendo cambiar eso. Lo que pasa es que uno llega sin saber y uno llega solamente con la idea del que va de visita y te Y lo que cuenta. nos cuentan, exacto. Exacto. Pero sí, sí, debe ser duro. Y ya con lo que me has dicho de tu segunda opción, me da un poco de curiosidad. ¿Se puede preguntar? ¿Puedes decirme Sí, qué tenías en claro. Cuba Sí, 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 que sí. te permitía no, no Sí. aguantar en ese trabajo? Bueno, mira, yo te voy a encabezar porque yo creo que no es justo hablar de eso sin encabezar esta respuesta que te voy a dar. Yo te voy a encabezar diciendo de que a veces hay personas que llegan a tu vida y no te hablo específicamente de mujeres, pueden ser amistades, pero pueden ser, ya te digo, pueden ser mujeres o amistades, pero no me estoy refiriendo, estoy hablando en general, plano general. Hay personas que llegan a tu vida a cambiarte la vida y no te das cuenta. Ese fue mi caso. Tuve la posibilidad de conocer a alguien que su nombre no lo voy a mencionar porque en el plano personal de él es algo que él no quiere que se sepa. Tuve la posibilidad de conocer a alguien que me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en una compañía que él tenía creada en este país, que se manejaba aquí, pero los trabajadores estaban allá, porque los servicios que se ofrecían eran para las personas que vivían aquí, que le quisieran mandar algún servicio de los que teníamos a los familiares en Cuba. Algo como Te, combo, te dinero, explico, te que explico. Mira, habían ventas de pasajes para Nicaragua, ventas de pasajes para Rusia, combos de comida, remesa. Habían compras de ropa en Panamá que las personas lo que hacían era para hacerlo como negocio, ¿sabes? Método de negocio. Compraban y vendían y volvían a comprar y así. Bueno, de esos servicios, de esos varios servicios, yo fui bueno en dos. En lo de la remesa, que era lo del dinero, y fui mejor en lo de los combos. Mi mujer y yo éramos los mejores en ese tema de los combos.
teníamos muchos clientes y pues en algún momento tuvimos el hambre de, creo que todos en algún momento lo tenemos, cuando eres bueno en algo, tienes el hambre de crecer, de salir adelante, de emprender. Teniendo en cuenta los clientes que teníamos del servicio, pues lo comentamos mi esposa y yo y dijimos, vamos a hablarlo con él y pues vamos a hacerlo nosotros independiente con los clientes que ya tenemos. Y eso fue lo que comenzamos a hacer, los combos de comida. Eso fue lo que nos dio pues la economía para tener una mejor posición económica en Cuba y poder venir hasta aquí. Es decir, Gracias a que eso. trabajabas para una compañía radicada en los Estados Unidos, Sí. pero que operaba directamente con las personas que radican en Sí. Cuba y para la comida de las personas. Bueno, es más lo que hacen normalmente la mayoría de las agencias de viaje por ahí, algo así, ¿no? Sí, Es lo que ya estamos acostumbrados a eso, todos tenemos familia en Cuba todavía. sí, lo que sucede, disculpa que te interrumpa, lo que sucede con eso, que yo creo que tuvimos más éxito porque no sé qué número fuimos, pero yo sí estoy seguro que fuimos de los primeros en hacer eso. Lo que pasa es que las personas no lo saben porque las personas realmente, la mayoría teníamos perfiles que no tenían fotos, tenían cualquier cosa que no fuera una foto de nosotros, y las personas no saben ni ahora me ven y de dónde salió este muchacho. Pero realmente sí fuimos de los primeros, por eso teníamos tantos clientes y por eso creo que pudimos tener mayor éxito. Porque en la actualidad hay muchas personas dedicándose a eso, incluso informalmente sin tener agencia. Hay muchas personas dedicándose a lo mismo y ahora es más complicado tener clientes o tener el negocio más exitoso porque es que cuando hay tantas personas ofreciendo el mismo negocio, pues la competencia es mayor y los clientes fácilmente van a buscar cuál es la mejor oferta, la mejor economía. Pregunto, por lo que estoy entendiendo, esos negocios, o sea, tener la oportunidad de trabajar en ese tipo de negocio, es lo que te permitió reunir el dinero para llegar a Estados Unidos. Eso es correcto. Yo no tenía yo siempre tuve el sueño y siempre busqué vías de quién me prestaba, pero ahora que estoy aquí yo entiendo que es complicado juntar esa cantidad de dinero que requiere hacer una travesía para prestárselo a alguien que no sabes cuándo te va a devolver el dinero. Incluso en ocasiones no sabes si te lo va a devolver. Es que el que está en Cuba no tiene la No lo capacidad de entiende. entender, porque No hay manera. obviamente allá se vive totalmente diferente, pero no es capaz de entender lo duro que hay que trabajar en este país para poder hacer cada dólar. Entonces, yo eso lo justifico un poco con que van muchos cubanos en plata cubana a especular. Exacto. Muchas cadenas, muchos carros rentados, muchas fotos, mucho video en redes, pero su vida personal y su Es totalmente realidad, diferente aquí. exacto. Los conozco que sí realmente tienen ese Sí, nivel claro. de vida, pero conozco muchos que realmente lo que ves en sus redes no tiene nada que ver con su vida diaria. Y sin embargo, para el que está en Cuba y ve eso, y luego, o sea, ve sus redes y luego lo ve personalmente en Cuba, que es verdad que uno huele diferente Sí, claro. por Bueno, los materiales con los que se lava la ropa aquí, o sea, digamos que el suavizante, el detergente, no huele igual, y uno como claro. tal no huele igual, porque tu ropa no huele así. Eso siempre, porque yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba que era de las cosas que me Todos llamaba lo la recordamos, atención. el olor de Exacto, coño, no, qué bien y huele. normalmente, jocosamente se decía, hueles a Yuma, ¿no? Exacto. Tienes olorcito a Yuma. Cuando te mandaban alguna ropita de acá, por lo menos yo no quería ni lavarla para que no se le quitara el Sí, olor sí. de Yuma, ¿eh? Es triste decirlo, pero hay una gran cantidad de cubanos que van allá y todos tienen compañía, todos son millonarios y todos son exitosos. Sí, sí. Y en su gran Por mayoría Dios. no es así. Y entonces creo que eso, entre la desinformación y la especulación de algunos cubanos que van a Cuba, pues de esa manera, es lo que ha llevado al cubano a estar tan desinformado y a pensar de esa manera. Yo lo he comentado muchas veces con mis amistades y que yo los entiendo. Yo entiendo que piensen que, no sé, que como dicen en varias ocasiones, 20 pesos no es nada, 50 pesos eso no es nada.
Y aquí hay muchas personas que trabajan por menos de 20 pesos la hora. Digo muchas para no decir un número que no conozco. Entonces es una hora de trabajo, de sacrificio que esos mismos que hacen roofing, eso para mí es un trabajo que, por favor, es un trabajo muy duro que creo que cobran a 20 pesos la hora, pero 20 pesos una hora haciendo roofing, que para los que están en Cuba y no saben lo que es roofing, es estar encaramado al sol, a la temperatura que haya, arriba de los techos, cambiando todo el sistema de techo que no tiene nada que ver con el de Cuba. Eso es algo bien, pero bien complicado, difícil y cansa. Entonces, cuando tú valoras que te pasas una hora ahí arriba para ganarte esos 20 pesos, que para las personas en Cuba, no para todos, pero para no generalizar, pero para la gran mayoría, dicen no es nada, es complicado. Ok. Ahora, ¿cuál ha sido tu peor momento aquí en los Estados Unidos? O sea, ese momento en el que creo que muchos se han sentido que no pueden con el sistema de este país, que no se pueden adaptar, que no aguantan. Normalmente sucede, según yo, en los primeros meses Sí, de estar en este país, que la gente se siente, el cubano se siente como que no avanza, porque llega y quiere, con lo mismo que dijimos ahorita, que llegan queriendo comerse el país y luego el país te dice, oh, espera, no funciona así, sí, aprende primero. Ya, encuentra la manera de ir obteniendo lo que quieres y luego hablamos, vaya, sí, como que mejora, refréscate y entiende cómo suceden las cosas aquí y luego entonces ven a decirme que me vas a comer. A ver, ¿en qué momento tú, digamos que decidiste tirar la toalla, que ya sentiste que no aguantaba? bueno, siendo 100% sincero, yo creo que he tenido varios momentos de eso. Pero así el más fuerte, recordando, creo que fue al principio. Yo creo que, yo siempre digo que las cosas pasan porque por algo. Dios sabe lo que hace. Cuando yo venía en la travesía, hubo un problema bastante serio y mi pasaporte se perdió. Y pues para poder regresar a tu país necesitas pasaporte. Yo llegué, todo bien, todo contento. Mi primo y su esposa me trataron con tremendo cariño, todo bien, para que yo me sintiera bien. Pero en el fondo, a la hora de acostarme, cuando yo me acostaba, yo sentí un vacío. Yo me sentía que yo estaba solo a pesar de no estarlo. Y era bien, bien, bien complicado sentirse así porque es que uno está acostumbrado a estar con la familia. Yo viví con mi mamá desde que nací hasta que salí de Cuba, teniendo la solvencia económica al final y todo, pudiendo hacer lo que yo quisiera. No lo hice, yo seguí viviendo con mi mamá. Entonces, acostumbrado a esas cosas, verte prácticamente solo, sin las personas a las que estás acostumbrado a convivir, es un poco complicado. Yo en esos tiempos, yo digo que si llego a tener pasaporte, como nadie me pagó nada, como yo tuve que sacrificarme para conseguir mi dinero para venir acá, yo creo que yo me hubiese regresado. Y teniendo en cuenta que tenía el negocio funcionando aún en Cuba, yo hubiese regresado, aunque viéndolo desde ahora hubiese sido un error. Pero en ese momento ni lo veía ni lo pensaba. En ese momento solo pensaba en que me sentía mal y me sentía incómodo. Y eso también es un mensaje para las personas que llegan nuevos al país. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por ese proceso. Todos en algún momento cuando acabamos de llegar nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, extrañamos a la familia, pero es parte de un proceso y creo que la base central en la que nos tenemos que guiar es a qué vinimos. Si se No, pierde ese objetivo, yo creo sí, que ya sí, no tiene nada a qué sentido. vinimos? Vinimos a darle un futuro mejor a la familia, a la mamá, papá, al hermano, a hijo. En mi caso, tengo una hija en Cuba. ¿A qué vinimos? Entonces, si vinimos por un propósito, no podemos ir para atrás. Es complicado analizarlo, ya yo lo analizo desde otro punto de vista, porque ya yo voy para 3 años aquí en este país. Pero para una persona recién llegada es complicado analizar ese punto. Por eso es bueno recalcárselo, para que sepan de que todos pasamos por ese sentimiento de querer virar. Yo no me fui porque no tenía pasaporte. En lo que yo solicité mi pasaporte, que fue el primer dinero que yo hice, lo cogí para sacar el pasaporte. Es decir, el primer dinerito que te entró, lo Saqué cogiste pasaporte. pensando en regresar a Cuba. Exactamente. Es triste decirlo ahora, Te pero fue así. rendiste súper Rápido, rápido. rápido, rápido. Yo fui, saqué el pasaporte. En lo que me llegó el pasaporte, que me demoró 3 meses, ya mi mente había cambiado. En 3 meses. ¿Y qué hizo que cambiaras de opinión? ¿Qué hizo? Yo creo que
ya en 3 meses yo estaba viviendo acá, ya me había ido de la Florida, ya yo tenía propósitos, ya yo tenía metas, ya yo a los 3 meses ya yo había planteado una serie de cosas que sabía que tenía que quedarme aquí obligado para poder lograr las cosas, las metas que quería. Es decir, que se te demorara el pasaporte en llegar es lo que te dio el tiempo como para madurar Exactamente. y pasar ese proceso Analizar todo. del me voy para Cuba, que en Cuba yo hacía tal cosa y Y ahora aquí aquí no no la lo puedo hago. hacer, sí. Así es como es. Creo que se van a identificar muchas personas Sí, es contigo, que fíjate, muchas. eso nos ha pasado a muchos. Yo creo que la gran mayoría. Es bien difícil, a menos que sea de que tu mamá te trajo y tu mamá está aquí contigo. Y no sé, a menos que sea un caso de eso, yo creo que la gran mayoría hemos sentido el extrañar ese de estar con la familia en Cuba y el calor de la familia. Creo que todos hemos pasado por ese momento. Bueno, con eso que me acabas de contar, ahora mismo, sí, es que tengo que preguntarte, porque va de la mano de lo que estamos Sí. tratando. ¿Qué descubriste de ti como persona, ya, a raíz de las situaciones que has vivido aquí en los Estados Unidos que tú no sabías que tenías o que podías hacer? Sí, bueno, teniendo en cuenta lo que te he comentado, que yo viví con mis padres, que malo o bueno siempre se ocuparon de que yo vistiera lo mejor que ellos pudieron darme, se los agradezco, que siempre tuviera mi plato de comida, que te comento, nunca me faltó, gracias a Dios. Teniendo en cuenta que ellos se ocupaban de si hay un problema, ellos lo resolvían. Yo nunca tuve preocupaciones estando en Cuba de, ay, hoy no hay que comer, hay que preocuparse por eso. Estaban mis padres. Cuando llegas aquí no tienes a mamá y a papá, estás solo. Y los 2 meses que yo estuve con mi primo, yo se lo agradezco con el alma y se lo digo siempre que tengo oportunidad. Porque realmente eso que él hizo conmigo, no lo hacen muchas personas. Incluso teniendo un lazo familiar más cercano. Porque él me llevó para su casa sin que yo pagara nada. Tú vas a vivir aquí hasta que resuelvas tus problemas. Ni tampoco me dijo que me fuera. Yo decidirme a salir adelante en mi vida. Cuando yo me vi solo aquí, sin pasaporte, sin ninguna identificación, sin carro, sin conocer a nadie, en un estado nuevo, sin conocer a nadie. Yo saqué una renta desde la Florida, pero yo no conocía a nadie aquí. O sea, nunca habías venido a esta ciudad. Yo no conocía a nadie aquí. Pero sí había gente aquí, o sea, había gente que conocía, pero yo no sabía que vivían aquí. Luego a los días fue que contactamos y me di cuenta. Pero oye, con las condiciones que yo vine, sin pasaporte, sin ninguna identificación, sin carro, sin permiso de trabajo y sin conocer a nadie. Yo me monté en un avión y vine para acá solo, a echar para adelante. Cuando te enfrentas a eso en la vida, cuando 2 meses anteriormente estabas como mi papá, es complicado. Ahí te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, de lo que tú eres capaz de lograr tú solo y salir adelante. Y yo creo que ahí fue cuando yo me convertí realmente en un hombre, porque ya fui capaz de resolver mis propios problemas sin contar con mamá y con papá. Sí, maravilloso que cuentes anécdotas como esa. Para los que nos están escuchando, sí se puede. El muchacho lo hizo. Rafael lo hizo sin conocer, sin saber cómo se vivía, en un estado totalmente diferente a lo que ya él conocía. Y aún así las ganas de salir adelante, de independizarse, pues lo consiguió. Yo conozco todavía personas que llevan más de un año viviendo en la casa de los que le dieron la oportunidad de venir a este país. Y ahí siguen. No son familia, solamente Amistades conocidos, amistades que le han dado esa oportunidad. Y ahí siguen. Cubana, cubano, por favor. Las personas que llevan cierto tiempo en los Estados Unidos ya están acostumbrados a vivir a un ritmo, a una manera. Cuando uno llega, uno viene a perturbar hasta cierto punto esa estabilidad, ese ritmo de vida de esas personas. Agradezcan infinitamente el tiempo que los tengan en sus casas. No se molesten cuando les empiecen a poner traba por alguna u otra situación. Se vive totalmente distinto. Ya uno en este país adquiere otras costumbres, aunque vengamos del mismo país, el tiempo que llevan permaneciendo en este te va cambiando la forma de actuar y de pensar en muchos aspectos de la vida. Sucede mucho que el recién llegado
no comprende, no entiende el por qué, y justamente eso te lo da el tiempo de estar aquí y el ponerte en el lugar de esa persona que te recibió y te permitió vivir con ellos hasta que te estabilices. Agradece eso eternamente, eso no hay Así forma mismo. de pagarlo. Eso es algo que hoy en día yo le pregunto a muchas personas y me dicen que no lo No lo harían, hacen. ¿verdad? Entonces, el que aún tiene esa oportunidad, el que aún están recibiendo cubanos que están en Cuba y aún no han llegado a los Estados Unidos, pero en algún momento lo harán, agradezcan eso infinitamente, que eso pocas personas lo hacen hoy en día. Conozco muchos casos que se van incluso ya peleados, se van disgustados, Eso pasa relaciones, mucho. muchas relaciones se rompen por eso también, muchas amistades de años, ya pues cuando le comienzan a exigirle, mira, hay que ayudar con esto, hay que fregar, hay que ir a hacer las compras, hay que colaborar con esto, ya estás trabajando, y en ese momento entonces como que no quieren entender que si todos están teniendo ingresos y todos aportan, pues al final todos tenemos. A diferencia de cuando está cubriendo todo el gasto una misma persona. Si ya te dieron la oportunidad de llegar, de establecerte, en cuanto puedas, vete, sácate una rentita y ahí puedes comenzar. El verte sin opciones te obliga a salir adelante. Y Rafael lo hizo. Sí, mira, yo te quiero comentar ahí una anécdota de una amistad que conozco que está en esta situación. Que yo a veces voy a comentar la situación porque yo creo también que a veces las personas que reciben, hacia amistades, familiares de Cuba, convierten en monstruos a esas personas porque desde un principio, si tú lo vas a ayudar a que, mira, tienes deuda, ¿cuánto debes por la travesía? ¿Alguien te prestó el dinero o yo te presté? Ok, yo te voy a ayudar a que dame lo mínimo en la casa para que pagues tus deudas, para que te compres tu carrito, para que te organices. Pero si luego vas a mantenerte aquí, pues ya tú tienes que coger el ritmo mío, porque tú vives aquí igual que yo, tú cobras igual que yo, tú comes igual que yo, te bañas igual que yo y tienes el mismo aire igual que yo. O sea, gastas igual que yo. Sería justo, lo más justo es que paguemos iguales. Entonces sucede que lo de la anécdota esta que te quiero comentar es que dame nada más, ¿cuánto se pagan? 1.200, ¿no? Dame nada más 300 para la renta. Yo pago lo otro. Y no pagues biles. Yo pago todo eso. Yo te lo puedo hacer, pero tienes que tener claro que estoy haciendo eso para que puedas ahorrar tu dinero y pagar las deudas que tienes. Claro, no es que te vas a mantener ahí porque te sale más barato, obviamente, que No irte a vivir porque solo. así quisiera yo vivir la vida entera. Entonces, yo te estoy apoyando y permitiéndote que pagues menos para que puedas salir adelante Exacto. tú y no te me puedes entonces convertir en algo que no, En no te una vas a ir carga. nunca de la casa. Debería ser consciente de cada persona de decir, coño, ya me ayudaron para que yo pudiera, en 6 meses pagué todo lo que debía, pero coño, tengo que ver, porque aquí no se paga 600 de renta, se paga 1.200, yo estoy pagando 300, tengo que ayudar un poco más. Debería de ser consciente, pero la mayoría de las personas no lo son. Entonces, para evitar esas incomodidades, lo mejor es que yo creo es plantearle la situación desde un principio. Vamos a hacer esto así, así, para ayudarte, para que salgas de tus problemas rápido, te organices y pues eres familia, te puedes quedar conmigo, pero vamos a pagar parejo después que termines de resolver tus problemas. Te refieres a poner los límites y los Sí, puntos sí, desde sobre el la mesa, como se principio. dice en buen cubano. Claro, Mira, te porque voy a ayudar, te voy a recibir, pero tienes hasta que suceda tal cosa en tu vida para irte. Tal cosa puede ser que conseguiste tu trabajo o que ya tienes tu carrito para trabajar, no sé, hacer aplicaciones, lo que sea. Pero una vez que ya te puedes empezar a independizar, ya tienes que independizarte. no, Si lo y hicieran de esa manera, yo estoy seguro que fuese mucho más fácil, sí, ¿eh? Y no habrían tantas historias de quién exacto, es el malo y demás. Que exactamente. vuelvo y repito, es muy difícil culpar a la persona que te permitió y te abrió las puertas de su casa vivir en ella. Es muy difícil decir que es el culpable de que la relación haya terminado mal. Porque más que nada, vuelvo y repito, eso es algo que no hay cómo pagar. El que alguien te abra las puertas de tu casa, después ya estar acostumbrado a cierto nivel de estabilidad y de tranquilidad en su vida.
que eso es algo que vale mucho, el llegar a tu casa cansado de trabajar X cantidad de horas y luego pues poder tirarte en el sofá sin que nadie te moleste o en tu cuarto con tu privacidad. Eso vale mucho. Y te voy a decir, es muy difícil culpar a esa persona, pero es lo más fácil. Es lo más común, ¿verdad? Por eso es lo más común, porque eso es lo más fácil. Culpar a la persona que te abrió las puertas de su casa. Sí, yo siempre digo que está mi verdad, tu verdad y la verdad. Cada cual hace la historia como A su mejor le manera. convenga. Sí, claro, claro. Y los cubanos somos buenos haciendo Sí, historia, sí, de eso sí, estamos sí. claros. Ahora, metas actuales de Rafael. Bueno, yo creo que mi principal meta es salir adelante más de lo que ya he podido lograr. Hasta yo no me quejo de lo que he podido lograr hasta el momento, pero quisiera ser mucho más exitoso, principalmente ahora con el negocio del podcast. Más adelante tenemos organizado otros negocios que todavía están en palabra, pero se pueden organizar. Es decir, que el proyecto es más grande de lo que parece. Sí, de lo que aparece, de lo que puede aparentar para los que no saben de lo que yo estoy hablando. Es decir, lo que hay detrás de eso. Exactamente. Yo te puedo decir con toda franqueza que sé y con toda la humildad que sé que voy a ser muy exitoso en Estados Unidos. Sí, yo estoy claro que sí, porque por lo menos vas por buen camino. Sí. ¿Qué persona cercana a tu vida te inspira o fortalece actualmente? Bueno, yo creo que volvemos con la misma persona que ya te comenté del negocio en Cuba. Esa persona es la que me está guiando con todos los temas de negocio también. Y es la persona que me inspira a cuando estoy caído, pues me da el motivo para levantarme, me da la razón para seguir adelante. También otra cosa que me inspira son mis hijos, mi familia. Yo tengo que, quiera o no, salir adelante y echar para adelante porque yo me hago de cuenta y creo que lo soy el hombre de la familia y soy el que tengo que asumir la responsabilidad. No hay excusa. Hay que salir para adelante obligado. Sí, justamente lo que hablábamos ahorita. Cuando no tienes opción, pues no tienes más. Es de frente y Obligado. a lo que resulte. Obligado. Te puedes caer muchas veces que tienes que pararte, sacudirte y seguir, porque es que no tienes opción. Claro. Y eso solamente se entiende cuando se vive lejos de Cuba. Yo creo que dentro de Cuba nadie puede, o muy pocas personas pueden decir así, porque siempre hay más personas dispuestas a ayudarte, Sí. a diferencia de cuando estás en un país como este. Vamos a la parte de qué consejos tú pudieras darles a los cubanos que acaban de llegar a este país. Ok. Yo creo que el principal consejo es que entiendan que todos, lo que te comenté, todos pasamos por la depresión de querer regresar. Ese sentimiento todos lo van a tener. Y que traten de saber y tomar, eso es complicado porque teniendo en cuenta que no tienes conocimiento de cómo funciona nada, todo el mundo tiene una opinión diferente. Tienes que ser muy selectivo y saber a quién le vas a hacer caso. Errores que tú cometiste que quisiera que otros cubanos recién llegados no cayeran en eso. Cuiden el crédito. Yo creo que ese es uno de los peores errores que yo he cometido. No cuidar mi crédito ya se está reparando, ya lo estoy arreglando. Pero yo creo que ese error es el más común y es el que yo no quisiera que nadie cometiera. Déjense llevar por sus familiares más cercanos o su amistad más cercana. Primeramente, chequen si su crédito está bueno. No vaya a ser que, no, que su crédito no sirva y le esté dando una orientación errada. Es decir, el consejo hay que tomarlo según de quien venga. Sí, sabiendo quién los va a orientar. Sí, sí, tiene toda la lógica y sentido. Claro. Y teniendo en cuenta eso, tres cosas entonces que debería de saber, vaya, tres cositas que debería de saber un cubano antes de venir a vivir aquí a los Estados Unidos. Que se va a endeudar, que tiene que aprender a hablar inglés y que aquí hay que trabajar. Sí, seguro. Ahora, sí vale la pena venir a vivir a los Estados Unidos sabiendo que dejas atrás familia, amistades, amigos, el futuro que te habías planificado cuando niño, ¿vale o no vale la pena y por qué? Desde este punto de vista que tengo actualmente,
yo sí creo que vale la pena. Es verdad que es triste todo lo que dejas atrás. Ya mira mi caso, y bueno, las personas que llevan más años van a decir, pero yo llevo 10, porque realmente hay personas ahí que ya muchos años sin ir, pero bueno, desde mi caso, que ya voy para 3 años sin ver a mi familia, es duro. Esa parte es un poco complicada, pero sí vale la pena porque gracias a eso, cuando en mi casa hay algún problema económico o cualquier situación, yo puedo asumir esa responsabilidad y eso da satisfacción, saber que cuando hay un problema tú puedes resolverlo, por lo menos económicamente. Entonces, yo creo que sí vale la pena tratar de darle un futuro mejor a tu familia, vale la pena tratar de salir adelante, ser una persona exitosa. Al final, la conclusión es que yo creo que sí vale la pena. Sí, yo no es que creo que sí, yo estoy totalmente seguro y creo que va a ser la opinión de todos Sí, la gran mayoría. los que ya han visto las bondades que tiene vivir en un país como este. Ahora, no tenemos mucho tiempo, vamos a terminar con una especie de, digamos que de ronda rápida. Sí. Es que me respondas así lo primero que te venga a la Ok, mente. No lo pienses mucho, que lo que queremos saber es lo que pasa por esa cabeza, ¿ok? ok. Ok. Primera comida que te sorprendió en los Estados Unidos. La paella. ¿Por qué? En Cuba Porque yo también se nunca, hace. pero nunca la había comido. Fue algo nuevo. Palabras en inglés que te fueron o son difíciles de pronunciar actualmente. Una. Bueno, me fueron, pero no me es difícil. Los morenos y los blancos los ¿Qué son los mencionan. morenos? Habla claro, el programa es para los cubanos. ¿Qué son los Sí, morenos? bueno, los morenos para nosotros son los negros. Lo dicen de una manera y los blancos de otra. Que es Garen, que es como lo entiendo, como que Ujú. entiendo lo que me estás diciendo. Y los morenos, lo de los blancos está bien, Garen, que literalmente se dice así en inglés. Pero los morenos dicen gotcha. Y esa palabra a mí me costaba muchísimo decirlo. Para los que nos ven desde Cuba, sucede que decir negro en este país es algo ofensivo, Sí, al punto de que las personas de ese color sí entienden el español como con esa palabra. Es decir, no entiendo, aunque no no sepan entienden. español, pero esa palabra se la saben. Exacto. Les pongo, vaya, un contexto. Estás en una tienda, en un mercado, y tú dices, andas con tu pareja y tú le dices, ay, mira, aquel televisor negro me gusta. Ya, ellos te van a mirar enseguida, pero no saben que dijiste, lo demás que dijiste no lo saben, no lo entienden porque no es su idioma. Pero Exacto. negro sí, y todos van a girar la cabeza y a mirarte como, ¿qué estás diciendo? ¿O estás ofendiendo a alguien aquí? Exacto. Por eso es que muchos sobre todo los que viven en lugares o zonas donde sí es bien sensible decir ese tipo de palabras, pues ya la eliminan totalmente de su vocabulario para que el día a día se les sea más cómodo, diría yo. Ujú. Por eso es que aquí el negro, pues resulta que no es negro, es moreno. Eso es correcto. Seguimos. Algo de Cuba que extrañas. La familia, 100%. Creo que es lo que más peso Para todos, tiene creo que es para lo que todos. mayor peso tiene. Algo de Estados Unidos que no cambiarías y por qué. Yo creo que la libertad que hay aquí. Creo que todos vamos a coincidir con eso, porque la libertad que hay en este país, tanto financiera como expresiva, como general, aquí en este país puedes hacer todo lo que te propongas, siempre y cuando tengas disciplina y sepas cómo llevar lo que quieres hacer. Y eso yo creo que tiene mucho valor. Eso es lo que yo no cambiaría. Sí, es lo que muchos han venido Buscando. buscando. Sí, Exacto. ciertamente, ciertamente. Lo otro es que para entenderlo realmente hay que estar aquí. Sí, Eso, todo lo que se ve en redes, todo lo que se dice, realmente no llega de la manera que uno cree que llega a los que siguen en la isla, porque realmente es como cuando se le da un consejo a alguien y se le dice, cuando tengas hijos lo entenderás. sí. Es algo que usan Hasta mucho que los no lo vivas cubanos. no lo vas a entender. Exacto. Bueno, esa ha sido las historias, las vivencias de Rafael. Ya pudimos conocer cómo y por qué salió de Cuba, qué lo trajo aquí, qué lo inspira, qué cosas le apasionan, hasta en qué pierde su tiempo, ya sabemos.
y también algunas de sus metas. Es un ejemplo más de que los cubanos sí pueden conseguir sus sueños, sus metas, que es más cuestión de mentalidad, de proponerse, de querer, de no decir esta es la vida que me tocó y la voy a vivir ya porque es lo que hay. No, tú sí puedes, cubano, tú sí puedes mejorar, tú sí puedes conseguirlo. Simplemente ponte las metas, crece como persona, crece intelectualmente y sí, la vida te va a comenzar a ir mejor. Sigan el podcast, sigan nuestros capítulos, nuestros reels, las informaciones que estaremos dando siempre van a ir en función de ayudar en muchos aspectos a la vida del día a día del cubano. Tendremos entrevistas con especialistas, con figuras, con personalidades de la farándula y también pues empresarios que darán sus tips de cómo han logrado ser exitosos en los Estados Unidos y cómo manejan y desarrollan sus negocios hoy en día en este gran país. La sangre luchadora de genética, sabes de la que mata. Pa'l carajo el que critique, es mi voz cubana la que habla, tú sabes, buscando tickets. Ya no te envíes que te falla, aquí no frontees, no te pases de la raya. Yeah. No te pases, no, quedamos nocados como Gamboa en el tercero, no se falla. No nos rendimos, se trabaja noche y día. Conéctate conmigo pa' que viva de la real. Sé lo que es soñar, caminar descalzo también sudar. Crucé varias fronteras buscando siempre la mía, dejando a los consortes también la familia mía. Buscando el sueño americano, donde nadie aquí te extiende ya la mano. Donde están todos mis cubanos, mis hermanos. Alcemos la voz, que estamos viviendo. El coralata, Cuba, yo la estoy sintiendo. Yeah, yeah, yeah. La voz cubana, la voz cubana. Yo me supero porque a mí me da la gana. La voz cubana. ¿Dónde están todos los paisanos y mi paisana? La voz cubana, yeah. La voz cubana, cubano yo. Mira, baby, es MR el monstruo. Rafael el virus. Indica místico, Cyber Music. La familia MR, los monstruos. La voz cubana, el mejor podcast, cabrón. Tú sabes que la voz cubana, guana.